Bueno, señoras y señores, nos hemos olvidado de la Asamblea Constituyente, no. Cuando el presidente Castillo da su mensaje a la Nación el día 28 de julio, muchos han comentado que gran parte de las reformas o de los pronunciamientos que hizo eran perfectamente realizables sin una nueva Constitución hasta que se incluye el párrafo final. Luego aparece una iniciativa legislativa que va al Congreso, pero simultáneamente viene el tema de las firmas, el tema de la participación en la consulta popular, etcétera. Sudaca, el diario virtual Sudaca, está investigando este tema y lo está haciendo con Juan Carlos Chamorro, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, ¿Cómo Chema, te va? ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Qué gusto verte de nuevo. ¿Cómo estás? Hay mucha gente que dice, no, la constituyente no va porque han presentado un proyecto de ley que no va a ser aceptado por el Congreso. No es tan simple, ¿no? Mira, lo que ha abordado en el reportaje de Sudaca es el lado de la recolección de firmas. ¿Por qué? Porque, mira, el mismo promotor, el congresista, el promotor del referéndum de Perú Libre, que es el congresista Jaime Quito, me dijo claramente que ellos, el Congreso, no lo toman en cuenta ni lo van a tomar en cuenta porque no tienen mayoría, ¿no? Claro. Entonces, todo lo que venga por el lado del Congreso creo que es distracción, juegos artificiales y todo, ¿no? En el camino de la recolección de firmas, que es lo que he tratado en el reportaje de Sudaca, lo divido en dos partes. Uno que es el tema constitucional y otro que es el tema de la OMPE directamente. Lo constitucional es el jurado y el lado de la OMPE la recolección de firmas y lo que tiene que ver con el rendimiento de cuentas, ¿no? Que es por parte de la campaña. O sea, supongamos en la actualidad que están recolectando firmas, que gasten 5 millones de soles, 1 millón de soles o 50 millones de soles, la ley de participación ciudadana no les obliga ¿A rendir cuenta de eso? a rendir cuenta de eso, y eso me lo ha dicho, y yo creo que tú le deberías de invitar, A ver, Chema, por favor. ya sea al doctor Corbeto, al presidente de la OMPE, o a la señorita Katiuska Valencia, que es la asesora de alta dirección de la OMPE, y me lo ha dicho y está en el reportaje, de que no están obligados. Entonces, por lo tanto, si no están obligados y la OMPE quiere supervisar el presupuesto, lo que ha gastado, aunque dicen que es bien austero, a mí me ha dicho el congresista Jaime Quito, que mira, me dice, mira, pero ¿en qué vamos a gastar si los padrones se sacan fotocopias, se imprimen? Ahí no hay mucho gasto, me dice que es el tema de la misma población, los ciudadanos organizados que se encargan de esto, pero esto recién empieza, ¿no? Sí, claro. Recién no empieza, sabemos entonces qué puede pasar, además esto. Claro. Una cosa es el gasto de fotocopias, pero hay viajes, hay Por concentraciones. supuesto. Entonces, hay propaganda, hay avisos de radio Claro. y de tele, Sí. etcétera, Sí. que a veces en Lima no los vemos, pero que en las regiones se nota muchísimo. y en los pueblos jóvenes hay las estaciones de radio Así es. que digamos que lo difunden a través de parlantes y un montón Bueno, todo eso digamos, tiene un costo, pues. por supuesto. Entonces, la OMP ha sido clara, me ha dicho, mira, con la actual ley de participación ciudadana, en el tema del referéndum, hay un vacío legal. Entonces, por lo tanto, no están obligados. Y si ellos quisieran actuar como una supervisión, me ha dicho la asesora de alta dirección, la señorita Katiuska Valencia, Sí. entonces nos van a decir seguramente, ustedes pueden actuar por lo que tienen la función de supervisar, pero ellos pueden argumentar, Perú Libre puede argumentar que hay un abuso de autoridad y pueden denunciarlos, y entonces ahí puede haber, pueden ir por ese camino. Y el otro tema es allí de que qué pasa si supongamos que modifican la ley de participación ciudadana para que pueda haber esta supervisión. Y me lo ha dicho así textual, ¿ah? No es retroactiva la ley. Sí, claro, que no es retroactiva. Quiere decir, en otras palabras, que yo o cualquier hijo de vecino se va a la OMPE y pide
papeles para recoger firmas, etcétera, etcétera, para colonizar Marte por suscripción pública. No hay problema. Claro, lo puedo hacer si quiero, mira, sin rendirle cuenta a nadie. La misma pregunta que tú me la estás haciendo, yo o sea, se la he hecho acá a la OMPE a través de la vocera de la alta dirección, que es la señorita Katiuska Valencia. Ella me ha dicho de que el tema es muy simple. O sea, ellos no ven el tema de fondo, o sea, no ven lo que es la legalidad ni la constitucionalidad. Entonces, cumplen algunos requisitos que le piden, por ejemplo, quién es el promotor, ¿no? Y quién es el representante, ¿no? Y bueno, y algunos requisitos administrativos y le venden pues el kit suficiente. Ahora hay otro tema, ese es el tema de la OMPE y lo que tú estabas señalando. Ya. El tema de la constitucionalidad. Y en el tema del jurado hay otro tema también que es otro asunto, otro camino que creo que tú deberías de mirar, que es lo que estaba señalando con el tema con los congresistas. Sí. Supongamos la neutralidad de las autoridades, ¿no? Que ya hemos visto que ha habido pronunciamientos de la misma vicepresidenta. Sí. Bueno, el primer ministro Guido Bellido salió en Perú 21 diciendo de que le había llamado en quechua a poder firmar los planillones. Sí. Y yo lo llamé a él y le dije, sí, y él me dijo de que no, de que él pedía, ¿no? que publiquen lo que él había dicho en quechua, que lo traduzcan bien, pero él no había señalado eso. Hay un tema ahorita con lo que es el quechua que creo que ahí tenemos que entrar, ¿no? A veces lo que él puede señalar. Pero el jurado, ¿cómo controla la neutralidad? Entonces, ahí también hay otro vacío, porque conversé con el experto de procesos electorales, Jorge Jauregui, y él me dice que en la ley orgánica de elecciones no está regulado tampoco, porque el referéndum no está considerado como hasta que no se proclame, sí, no podrían hacerlo. Entonces ahí también hay otro vacío, ¿no? O sea, en lo que es la actuación política, pero sí señala de que lo puede hacer el Congreso. O sea, ¿cómo lo puede hacer? La Comisión de Ética tendría que ver el caso de los congresistas que están viajando. Que están promoviendo. Que están promoviendo. Todo. Ya se ha visto antes con el tema de los regalos. ¿Te acuerdas cuando viajaban? Claro. El tema de los regalos. Y supongamos, el Congreso, Comisión de Ética, vería el comportamiento de los congresistas. Aliento la recolección de firmas, simplemente. O sea, claro. ¿Y quién controla a los ministros o a las autoridades políticas? Nadie, pues. Ahí podría ser quizás la Comisión de Fiscalización. Claro, claro. El Congreso tendría que tener un rol importante, ¿no? Ahora, como lo que dice Bellido tiene un sentido del humor un poco raro, quiere decir que los que no hablamos quechua, desgraciadamente, vamos a tener que contratar intérpretes para entender lo que dice este señor. Tampoco es así, pues. Una tomadura de pelo, por favor. ¿No? Entonces cualquier cosa te pueden decir así. Y no, eso claro, yo lo veo como una broma un poco... Claro, porque también la traducción del quechua no es literal, porque no, el quechua del Cusco es distinto pues, al quechua de Lancas. Lógicamente. Y creo que un reportero aquí, creo que le hizo una pregunta en quechua, ¿no? A Bellido, ¿no? Sí. Pero bueno, pero lo que entonces, ¿qué panorama es un escudo. ¿Qué panorama se nos va a presentar? Porque con todo esto que nos dices, la recolección de firmas va a seguir, va a seguir siendo alentada, auspiciada probablemente del gobierno. ¿Y qué nos va a esperar? ¿Qué va a ocurrir el día? El objetivo son 4 millones, ¿no? Claro, sería el 10% de la población electoral de las últimas elecciones, que es un aproximado de 2,5 millones de firmas. Pero ellos han dicho que quieren 4 para hacer un... ¿Qué nos espera cuando se obtenga esa cantidad? Ya, mira, supongamos que ellos recolectan 5 millones de firmas, sí, como dicen que van a recolectar, ¿no? Ya, ellos recolectan las firmas y el camino es, lo que me ha explicado tanto la OMPE como el jurado, llevan los planillones, ¿no? Lo llevan al jurado. En el jurado lo envían al RENIEC. Sí. El RENIEC
valida las firmas, verifica las firmas. claro, de ahí se lo envía al jurado y hay dos caminos allí. El jurado tiene que pronunciarse y señalar si convoca, ¿no? Claro. O no convoca y dice de que claro. o no convoca y dice, ¿sabes qué cosa? No es constitucional porque el artículo 206 no ha sido modificado. Exactamente. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Porque no se ha aprobado el proyecto que están presentando. Por supuesto, porque no se ha aprobado el proyecto y como lo ha dicho bien claro la presidenta de la Comisión de Constitución, que es la autoridad en el Congreso con respecto a este tema, ella ha señalado que no es constitucional y es la persona que va a ver. Obviamente, eso tiene que verse en la Comisión de Constitución porque no es, digamos, lo que ella pueda señalar, pero más o menos creo que ahí hay un consenso. Pero el tema es lo que tú me estás preguntando. Si lo envían al jurado, supongamos que el jurado diga que no es constitucional, lo que va a hacer Perú Libre tiene el camino, y es lo más probable que va a pasar, es que va a denunciar al jurado. Demanda al jurado y de ahí pasa al TC. Al TC. Exacto, pasa al TC y ahí queda, tiene que decidir el TC. Ese es el tema. O sea, quien va a decidir en última instancia esto es el TC. Sí, claro. Sería, digamos, Ahora, sería forzado decir que el TC, para el TC me imagino, aunque vamos a ver qué TC tendremos cuando se llegue a los 4 millones de firmas también. ¿Seguirá el mismo o se habrá completado? En fin, va a ser muy forzado decir que sí es constitucional, ¿no? Claro, me parece que va a ser muy forzado. Va a entrar un debate. Yo creo que, ¿sabes qué, Chema? Yo creo que aquí le pregunté a la OMPE y he escuchado a varios congresistas que han señalado eso. Ahorita no recuerdo exactamente. Yo creo que eso lo tiene que ver la Comisión de Constitución y tiene que llamar a la OMPE y al jurado. Al jurado. Los dos de una vez tienen que pronunciarse, pero es una pregunta clave que han hecho y dicen ¿por qué la OMPE le ha vendido el kit electoral a Perú Libre sin primero pronunciarse si es constitucional sobre o no? La finalidad de la firma. Exacto. Claro. Y entonces... El objetivo de la firma, que es el encabezamiento del papel. Claro. Entonces, allí es el por qué, ¿no? Porque ellos dicen que no tienen la facultad constitucional ni para ver el tema legal. Pero allí hay otro factor, Chema, que es, mira, si bien la OMPE señala eso, el jurado, hasta el momento, yo le he preguntado al jurado, y yo no entiendo por qué la verdad que no, o sea, por qué la OMPE sí me ha respondido y por qué el jurado no. ¿Cuándo le has preguntado? Yo le he preguntado, el reportaje lo he publicado el lunes, he hablado con prensa, ¿no? Para poder tener una entrevista, un pronunciamiento de alguien del jurado. ¿No te han respondido? Y no me han respondido y me dejan así. Una entrevista? Por supuesto, y le he enviado. Ver cuál es su reacción ante esto. Para preguntarle... Que es básica, ¿no? Para si es constitucional o no. O sea, claro, así de simple. Así de simple. Es básica, es una respuesta básica. No podemos jugar acá a las escondidas, ¿no? ¿Temen? ¿No han preparado la respuesta? Yo creo que... ¿No quieren pelearse con nadie? Yo creo ¿O con el gobierno? Yo creo que ellos, supongamos que digan que es constitucional, van a tener encima a los que están en contra. Y supongamos que digan que no es constitucional. Ahí se Pero yo creo que tendría que... Claro, por supuesto, ¿no? Entonces... Eso es lo que están calculando. ¿Qué respuesta darte? Pero va a tener que ser con filigrana o en quechua tipo Bellido. Pues. De repente. Pero ¿por qué la OMPE sí, digamos, abiertamente, sí, digamos, bueno, se pronuncia y señala, ¿no? ¿Y por qué el jurado no? Ha encontrado una buena salida la OMPE diciendo que, digo yo, no sé si sea completamente legal o no, pero el asunto es que te he dicho, nosotros vemos la parte legal no nos corresponde a nosotros, o sea, el juicio no legal, sino solamente la parte formal. Se han lavado las manos, es una lavada de manos, te lo yo. Claro. La de la OMPE parece que es una lavada de manos. Claro. El jurado ya no es tan fácil. Pero mira, y en el tema de las firmas, yo creo que también hay otro, ahí supongamos que, la pregunta, es una pregunta
y dice, ¿estás de acuerdo Sí. con la reforma total de la Constitución de 1993, ¿no? Para la convocatoria de una Asamblea Constituyente? O sea, en la pregunta ellos están reconociendo la Constitución del 93, Sí. están señalando que es una reforma de la Constitución del 93. Entonces, el 100% no existe. O sea, eso va a ser al final, supongamos que se encamina, es viable el referéndum, va a haber campaña como el sí y el no, como en Chile o como hubo con el Brexit, va a haber las campañas del sí y el no, pero el tema es, al final, ya, el blanco y negro va a quedar de que la nueva Constitución, por la pregunta, aunque dicen de que la pregunta se puede, el jurado tiene que aprobarla, Sí, tiene que aprobar, pero por supuesto. no va a ser una nueva Constitución. Sí. O sea, va a decir en blanco y negro, por la pregunta, Reforma total. que es la reforma total de la Constitución del 93. O sea, va a seguir validando la Constitución del 93. Claro. O sea, ahí va a haber muchísimas cosas que se... Eso yo lo veo como un formalismo. Es un formalismo en realidad, pero que le permitiría al jurado o a quien quiera decirlo, decir que no se está violando la Constitución. Claro. Ahí también... No se está violando la Constitución. Ahí también, sí. No, son formalismos, pues. Sí. Y va bien acelerado el tema de las firmas. Va acelerado. Era la siguiente pregunta. ¿Cuándo viene el desenlace de esta cuestión? Mira, ¿sabes? Este escenario. Yo creo que mira, en el reportaje yo publiqué, ellos compraron 2 kits electorales, Sí. Chema, ¿ya? Sí. El número 00040, o sea, 3040 y el 000041. El 40 figuraba como promotor Jaime Quito, que también es ahorita, Congresista. y el congresista, ¿no? ¿Ya? Y estaba con Guido Bellido. Y eso lo compraron en junio, después de las elecciones, veintitantos de junio. Y allí ellos ponían fechas, Ya ves. ¿ya? Y las fechas eran que en febrero iban a hacer las elecciones del referéndum. Ah, interesantísimo. En febrero. Ellos o sea, pusieron en ese kit, porque han comprado 2, el 40 Claro. y el 41. El primer kit que compraron, ellos Febrero. pusieron fecha y pusieron febrero del 41 y que la asamblea iba a empezar de marzo del próximo año, o sea, febrero del próximo año eran las elecciones y en marzo entraba la asamblea y terminaba en diciembre. O sea, 10 meses iba a durar la asamblea. De allí ellos compraron en agosto otro kit, que es el que está vigente, que están recolectando las firmas. Y ahí ellos no colocan fechas, Ok. ¿ya? Pero si tú ves por qué han colocado esas fechas en el primer referéndum, o en el primer kit, Sí. es porque más o menos debe estar, ¿no? Ahí creo que dice algo, ¿ah? Sí, no, sin duda que Dice sí. que- Ese es el escenario que ellos buscan, evidentemente. Ya. Y el otro tema es la pregunta que tú te haces seguramente y que va a estar en debates. Supongamos, ya ese escenario de que hay la nueva constitución, perdón, el referéndum, aprueban y a la asamblea, se cierra el Congreso, le entrevisté a Jaime Quito Sí. y eso no está en el texto. No, claro que no. Le pregunté a Jaime Pero que eso lo Quito, van a calcular de acuerdo a cómo está le la pregunté a política en Jaime ese Quito, momento, le pregunté a lógicamente. Jaime Quito, y eso está Sí. en el reportaje, y Jaime Quito me dijo de que sería el mismo modelo de Chile, paralelo, o sea, no tendría por qué cerrarse el Paralelo. Congreso. Una constituyente paralela al Congreso, claro. Pero no dice en el texto, en el texto no dice, No. allí en su texto normativo no señala. No, porque lo han dejado para ver cómo está la coyuntura en ese momento, pues. Si hay una buena coyuntura, cierro el Congreso también de paso, pues, hermano. Para evitar mayores Con cuánto problemas. ganan, Para evitar mayores con problemas. cuánto ganan, ¿no? Con cuánto ganan, qué porcentaje ganan, ¿no? Así Eso es, sería, sí, ¿no? claro. Pero en el texto no dice, ¿ah? En el texto, yo le pregunté, no dice. pero ¿por qué no dice? Porque él me dijo, si no dices, porque no lo vamos a hacer, Claro. ¿no? Entonces, creo, Chema, de que debería venir aquí la OMPE, un representante de la OMPE, debería venir contigo, alguien del jurado, invitarlo, y la pues, Comisión de Constitución debería Hay ver que este llamar caso. a los de la OMP, señorita Judy, de todas maneras, por esto.
Ahí está. Y del jurado también. Ahí está el contacto. Y del jurado, Claro que sí. del jurado. Para ver cómo es la nuez, porque, claro, nos vamos a enfrascar en formalismos, ¿no? Pero la intención está clara. Sí. Así es la cosa. ¿Qué viene después en tu investigación? Bueno, lo que estaba viendo con respecto acá al referéndum es lo que tú bien has señalado, ¿no? La campaña, ¿cómo va a ser? O sea, porque, mira, la realidad es de que ellos, o sea, ya empezó, ¿no? Y si no, nosotros nos enfrascamos con el tema ahorita de que si es constitucional o no, yo creo que ese es un camino. El otro es seguir cómo va a ser la campaña. Yo creo que la ley es igual para todos y no creo que sea más igual para unos y menos igual para otros. Entonces, por lo tanto, si va a haber una campaña para el sí, que es ellos, y para el no, entonces no creo que sea, digamos, neutral, ¿ya? El tema de la neutralidad, no creo que sea neutral, que las autoridades, ¿no? Que puedan ejercer, ¿no? Desde una plataforma de beneficios una campaña. Entonces, lo que tú hablabas, los congresistas, ¿en qué momento van a hacer campaña? Porque ellos también son ciudadanos, digamos, supongamos que hacen campañas, pero tendrían que pedir permiso, en qué horarios, el presupuesto, distinguir bien eso, y eso tendría que estar, bueno, discutirse, verse, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de quienes están promoviendo, porque como partido han comprado, que es Perú Libre, sino también las autoridades políticas. ¿Qué rol van a tener? ¿Qué rol van a jugar? Entonces, eso tendría que estar en blanco y negro escrito, porque igual que en las elecciones presidenciales y municipales están prohibidos de poder hacer campaña. Le preguntan al presidente o le preguntan al premier Bellido o al que sea el premier en esa época, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo con la campaña? Van a decir que sí, pues. No van a decir que no. Claro. No creo. Entonces tendría que estar allí, digamos, y van ese a tema. decir que me abstengo de cualquier comentario. Pero si usted está promoviendo la recolección no sé si te acuerdas con el expresidente Sagasti por el tema de la corbata morada. Ya, claro, que por una corbata, claro, y entonces desde la corbata morada lo tenían allí, ¿cómo se llama? Él no se pronunciaba, y creo que, mira, de alguna forma, creo que ahí supongamos que pudo verse un poco de neutralidad, ¿no? Yo creo que si se va a entrar en campaña, creo que tendría que realizarse de esa forma, ¿no? Porque el partido que está promoviendo es el partido que está ahorita en el gobierno, ¿no? Eso es clarísimo, clarísimo. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Nos mantienes informados, por favor, de cómo van las investigaciones. Gracias, Chemo. Juan Carlos Chamorro, periodista de investigación de Sudaca.